Buenas noches y bienvenidos a Haciendo Iglesia. Durante esta semana muchos cristianos toman conciencia de la gran diversidad de formas de adorar a Dios, se conmueven y caen en la cuenta de que no es tan extraña la manera en la que el prójimo rinde culto al Salvador. El acontecimiento que desencadena esta experiencia única se conoce como la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año lleva por título ¿Qué exige el Señor de nosotros? Les hablaremos del ecumenismo y les mostraremos cómo lo está celebrando la diócesis de Cartagena. Será el tema principal de nuestro programa de hoy, pero antes y además les contaremos otros muchos asuntos. Si no se lo quieren perder, se lo contamos como siempre, después de nuestro sumario. Hoy en Haciendo Iglesia conoceremos la experiencia de Aurora, Sac y Antonio José en el último encuentro europeo de TC que tuvo lugar en Roma. Celebraremos la festividad de San Francisco de Sales, patrono de periodistas, escritores y la comunidad salesiana, y repasaremos su vida y obra. Como cada semana haremos un repaso a todas las noticias de la diócesis de Cartagena en los últimos 7 días, en los que podremos ver cómo han finalizado las fiestas patronales en honor a San Antón. Abriremos nuestra ventana al mundo para conocer toda la actualidad de la Iglesia Universal. En nuestro capítulo de cine hablaremos de la película Tres Camaradas, una cinta que nos analiza nuestro crítico de cine, José María Sesé. Es una película fastuosa sobre el tema de la amistad. Hace ya más de un siglo que se lleva a cabo. El octavario por la unidad de los cristianos se ha convertido ya en toda una tradición, una manera de unir culturas, una forma de conexión de todas las iglesias y comunidades eclesiales con el fin de invocar el don extraordinario por el que el propio Jesús rezó durante la última cena, para que todos sean una sola cosa. Algo que es un gran desafío para la nueva evangelización, que puede ser más fructífera si todos los cristianos anuncian junto a la verdad del Evangelio, dando una respuesta común a la sed espiritual de nuestro tiempo. Es más lo que nos une que lo que nos separa, y por ello, tras años de conflictos y barreras entre cristianos, ha llegado el momento de crear un verdadero camino común. Siempre la desunión ha sido por soberbia, y ahora el camino del reencuentro tiene que ser desde la humildad y con la humildad y compartiendo el sufrimiento y acciones positivas también de cara a ayudar, de ayudarnos los hermanos unos a otros de esas confesiones y también ayudar a los demás, a los pobres, a los necesitados, a los no creyentes. Por eso también la Iglesia Católica está insistiendo mucho en la evangelización, porque está en una relación grandísima con el deseo de la unidad. Unidad que pasa por la caridad y un desafío común de impulsar la fe en el mundo, algo para lo que queda aún un largo camino que recorrer. Por ejemplo, no rechazar unos a otros, porque ha habido muchísimo rechazo, tanto de unas denominaciones como de otras. Estoy hablando de entre denominaciones cristianas. Y cuando el Señor dijo que amáramos unos a otros, incluso que nos amáramos como Él nos ha amado, que Él ha dado su vida por nosotros. Y no solo eso, sino dijo que oráramos y amáramos hasta nuestros enemigos. Pues imagínate si podemos vencer esto y cumplirlo, cómo puede cambiar el mundo entero. Cambios que ya se han empezado a notar, sobre todo en la actitud del propio ser humano. Estando tanto en una iglesia católica como evangélica, como ortodoxa, como anglicana, como lo que quieras, están en un sentido de que tengan al Señor Jesucristo en sus vidas como Señor. Por todo ello, cada año la Iglesia celebra una semana de oración por la unidad de los cristianos. Es el acto más universal, unir corazones a través de la oración y la reflexión. Ese es el cometido de este movimiento ecuménico, aunque para ello es necesario. Estas oraciones se quedan en su corazón y se van a transmitir más allá en las comunidades eclesiásticas y rezar más a Dios, que ese día se va a cumplir de unión, de acercamiento y también de unir a todos los cristianos para luchar para el cristianismo. Evangelistas, ortodoxos, católicos y cada una de las confesiones religiosas cristianas trabajando por un mismo objetivo: convertir la división en unión, dibujar una misma senda por donde caminar unidos por una nueva evangelización. Sobre el bautismo, un documento sobre la configuración de la Iglesia. Como ven, estamos inmersos en la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos,
Un momento de reflexión y rezo conjunto que debe de servir de guía para el resto de instantes del año. La oración es una forma de comunicarse con Dios, una manera de reflexión y diálogo o simplemente una forma de expresar los pensamientos y las emociones personales. Hay muchas formas de orar, nos lo explica el delegado de catequesis Miguel Ángel Gil. La oración es el alma de la vida cristiana. Jesucristo nos dijo, si no oráis, todos pereceréis. Cuando uno necesita una cosa, la pide. Cuando uno reconoce un bien que se le ha hecho a uno, lo agradece. Cuando uno sufre, acude al Señor, acude a los santos. La oración es el encuentro con el Señor. Esa oración se hace unas veces en comunidad, se llama oración comunitaria, o una oración personal. Los cristianos tenemos nuestros ratos de intimidad con el Señor, al comenzar el día, a mediodía, por la tarde. Hay una oración muy común para todos los cristianos, que es el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre. La oración más sencilla es el Santo Rosario. Cuando los cristianos se reúnen para rezar y rezan el Santo Rosario, se acercan a Cristo de la mano de María. Orar es una necesidad, es la respiración del alma. Las personas que no oran no entienden, no entran en contacto con Dios, no se aplacan ante los hermanos, no aprenden a ser buenos, porque la oración es el alma que da vida a todos los cristianos. Quienes también han querido ser partícipes de este ecumenismo son nuestros siguientes protagonistas, como parte del Encuentro Europeo de TSE en Roma. Allí estuvieron Aurora, Zach y Antonio José, 3 peregrinos que viajaron desde la región de Murcia a la capital italiana entre el 28 de diciembre y el 2 de enero para participar en un encuentro que una vez más ha batido récord. 40.000 peregrinos de todo el mundo siguieron un año más al hermano Rolle en un encuentro ecuménico que se celebra desde los años 70. Ahora, tan solo 7 días después, nos cuentan su experiencia. El suyo ha sido un fin de año distinto. Hace 3 años que decidió pasar la Nochevieja rodeada de jóvenes de todo el mundo en el Encuentro Europeo de TSE en Rotterdam, y este año ha vuelto a repetir la experiencia. Aurora Almagro ha sido una de los 30 murcianos que han disfrutado de 5 días de intensa oración, en esta ocasión en la capital italiana. Un encuentro que dice le ha aportado grandes cosas. Ilusión, fuerza renovada. Yo personalmente iba también un poco con necesidad de este tipo de experiencia, entonces pues ya en mi día a día pues lo he notado ya, porque vengo con más ganas de todo, de seguir trabajando en todo lo que hago, y bueno, pues que yo creo que ha sido cargar las pilas. Sentimientos que ahora recuerda junto a Zach y Antonio José. Ellos también han disfrutado de esta experiencia en Roma, una peregrinación que ha sido especial para Zach, este americano que actualmente estudia en Murcia y que disfrutaba por primera vez de un encuentro de TSE. Me di cuenta que yo soy un parte de algo muy grande, más grande que yo y más grande que he pensado, porque la Iglesia Católica es la Iglesia internacional y universal. Y no había solo católicos, sino protestantes, ortodoxos, todo eso. Y pues pero en el enfoque era Cristo, el Señor. Y era muy genial para mí ver eso y ver todas las personas adoran al mismo Señor Jesús, el Señor y el Dios que todos adoramos nosotros. Y cantando canciones en latín, en español, todo, da igual la lengua y da igual el país. No estaba pensando, ok, soy americano en Roma, estaba pensando, soy cristiano en Roma, adorando a Jesús. Hay cristianos en los Estados Unidos que nunca van a adorar con personas de otros países, y es algo que recomendaría un montón. Porque lo que va a pasar en Paraíso, vamos a estar con personas que han llegado de la tierra, de países, de todos los países. El enfoque ecumenista de este encuentro fue el que impulsó a Zach a viajar a Roma. Ahora asegura que este ha sido uno de los mejores viajes de su vida. Primera vez en Europa y mi primera vez en Roma. Y estaba muy afortunado tener una foto con mi iPhone, una foto con el Papa en el fondo, y era muy genial. Fue precisamente el encuentro con el Santo Padre lo que hizo especial esta peregrinación.
Un instante en el que más de 40.000 personas se dieron cita en la plaza de San Pedro. La verdad que es muy interesante que el Papa, la cabeza visible de la Iglesia Católica, que invite a esta comunidad, que bueno, cuando su nota principal es el ecumenismo, la unión de las diferentes ramas de la Iglesia, y bueno, es algo esperanzador de vista al futuro. Para mí fue especial por ver el acercamiento por parte de la Iglesia Católica a este tipo de movimientos ecuménicos o bueno, de congregaciones como la DTC que reúnen a personas de distintas confesiones dentro del cristianismo, ¿no? Entonces fue emocionante ver también, escuchar el discurso del hermano Alois, del Papa, y ver cómo también se transmitía muchos lazos de unión, mucha solidaridad y muchos objetivos comunes. El encuentro ecuménico de TC es una de las mayores peregrinaciones del mundo, una oportunidad para unir lazos, razas, idiomas y distintas formas de vivir la fe. Convivencia y oración que cada año se lleva a cabo en una ciudad europea. La próxima cita será en Estrasburgo. Y otro acontecimiento que tendrá lugar esta semana, concretamente mañana jueves, es la festividad de San Francisco de Sales. Nació en Francia, pero pronto su obra se extendió por todo el mundo. Siempre fue un hombre amable y paciente. Francisco de Sales fue un gran escritor y protector de los más necesitados, obispo de Ginebra y precursor de la evangelización a través de los panfletos periodísticos. Murió muy joven, a los 56 años. Fue canonizado en 1665 por el Papa Alejandro VII y nombrado doctor de la Iglesia por su vida ejemplar en 1877. Es además patrón de los salesianos y de los periodistas y escritores. Su onomástica se celebra cada 24 de enero. Su intensidad para transmitir la buena noticia sirve de ejemplo para muchos comunicadores cristianos. Nació en Francia en 1567. Se le conoce como el santo de la amabilidad y desde su ordenación como sacerdote, San Francisco de Sales también es considerado el referente de la profesión periodística. Fue expulsado, fue denigrado, tuvo 2 intentos de asesinato, vivió a la intemperie, pero fue tal su vigor, su fe en su apostolado, y por eso también a partir de ahí sus escritos y la difusión que hizo casa por casa de esos panfletos que él escribió, que 4 años después, cuando el obispo de aquel momento visitó esa área de Francia, fue recibido por una enorme mayoría de católicos, porque él los había convertido. En 1887 fue nombrado doctor de la Iglesia y desde entonces, cada 24 de enero, los profesionales del mundo de la comunicación le rinden un homenaje. Es muy fácil perder los parámetros morales y es muy fácil perder el norte en esta hermosísima profesión que es la del periodismo. Y en ese sentido, recordar una figura íntegra, tan honesta, tan luchadora, tan batalladora, tan amante de la palabra como es San Francisco, creo que puede servir de nuevo de guía a aquellos que pretenden ejercer el periodismo desde la libertad, la deontología profesional, un sentido ético, con todas sus limitaciones de la vida real, pero con al menos con ese espíritu de servicio público que hoy los medios están perdiendo. Por eso, hoy más que nunca, los informadores de todo el mundo siguen necesitando de la guía de San Francisco de Sales. A San Francisco de Sales se encomiendan también ellos desde hace años. Diego, Rafael, Sacramento y María son voluntarios de Radio María en Murcia y cada fin de semana se desplazan a un punto de la región para trasladar al mundo la palabra de Dios. Somos precisamente como están los que están haciendo por la Iglesia, o sea, mantener la fe católica pues, dentro de España. Y con ese objetivo trabajan a ritmo frenético desde el minuto 1. Apenas hay tiempo para la instalación y preparación de los equipos de retransmisión. Lo primero de todo es buscar el sitio donde transmitir, que den la conformidad y todas esas cosas, y después hacer el montaje en cada uno de los sitios donde vamos a realizar la transmisión. En este caso es la parroquia de San Antolín de la capital.
Desde aquí se retransmitirá la Eucaristía para todo el país y también para algunos puntos de Latinoamérica. Los nervios previos dan lugar a la reflexión y la oración en el momento del inicio de la Santa Misa. Los voluntarios escuchan, como un oyente más, el Evangelio del día. Media hora de riguroso directo que la narradora finaliza con una oración que concluye la retransmisión. Así, desde hace 8 años, voluntarios como ellos hacen posible que el Evangelio llegue a rincones del mundo a través de las ondas. La oración es, como hemos escuchado, la mejor manera de comunicarse con Dios, de escucharlo y de sentir su fuerza para continuar adelante cada día. Precisamente a esa escucha nos invita hoy el obispo de la diócesis de Cartagena, a abrir los corazones a Jesús y dejar que su espíritu adorne sus vidas. Escuchamos a Monseñor José Manuel Lorca Planes. Hola amigos, preparaos para leer unos textos de la palabra de Dios que nos van a sobrecoger. En primer lugar, la primera lectura narra un acontecimiento de una importancia muy grande que quizás a pesar del tiempo, del siglo V, VI antes de nosotros, ha dado una serie de claves para que podamos entender cómo actúa Dios en la historia. Sobre todo el reconocimiento del pueblo de Dios de cómo el Señor no ha estado con los ojos cerrados y los ha salvado de tantas ocasiones y de tantas circunstancias de esclavitud. Por eso, cuando al comienzo de la reinauguración del templo en Israel, después de la deportación, sin embargo, cuando levanta el libro de la palabra de Dios, Esdras, el profeta y sacerdote, todo el mundo se pone de pie. Era un signo del reconocimiento de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero el Evangelio no se queda atrás también a la hora de decirnos que Dios está en medio de nosotros. Así que podemos ver que otro tanto sucede en el Evangelio, cuando Jesús se acerca a la sinagoga de su pueblo y comienza a hablar, presenta ante sus paisanos en la sinagoga el reino de Dios con la lectura que le fue presentada. Le venía adornando a Jesús una fama grande y la gente evidentemente se admiraron, se quedaron boquiabiertos por las palabras de gracia que salían de su boca. Él les anuncia que el Espíritu Santo está sobre mí, como a los grandes profetas de Israel, y que su misión era anunciar la esperanza y la salvación, y que él iba a cumplir la palabra de Dios. La reacción de todos fue admirable, y el testimonio de Jesús evidentemente abrió caminos de esperanza para todos. Jesús es el mismo ayer que hoy, y su poder no se ha debilitado. Suscita la misma admiración y da coraje para luego anunciarle. La pregunta que yo me hago es, ¿qué le pasa al hombre de hoy que no es capaz de admirarse de las palabras de gracia que salen de la boca de Jesús? Sencillamente porque no han entrado en la sinagoga, como aparece en el texto, que se han quedado en la calle esperando a que todo el mundo salga. No entra la gente a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios, y la fuerza de Jesús, ungido por el Espíritu Santo, es capaz de transformar nuestras vidas, capaz de transformar nuestra existencia para hacernos hombres nuevos, llenos de fe, cargados de esperanza, de paz, de confianza, de alegría, de libertad interior. La invitación que os hago hoy es, escuchad a Jesús, abrid la palabra de Dios y dejad que el Espíritu adorne vuestra vida con la fuerza de su presencia, y Dios os dará la capacidad también para poderlo anunciar a todas partes. Que Dios os bendiga y multiplique vuestra alegría. La mayoría de los propietarios de animales llevaron el pasado martes a sus mascotas bien engalanadas para la tradicional bendición que todos los años tiene lugar el día de San Antón en la capital murciana y en muchas otras parroquias de la diócesis de Cartagena. Es una de las noticias que les adelantamos en nuestra semana en la diócesis. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Se han puesto sus mejores galas. Hoy ellas, las mascotas, son las grandes protagonistas.
Pero no se crean que a la bendición de San Antón solo están invitados perros y gatos. Gallos, loros y hasta conejos han estado hoy presentes en esta importante cita. Para que estén bendecidos durante todo el año y su vida, yo qué sé, como si fueran personas pero en animales. El loro este tiene ya casi 30 años y lleva viniendo bastante. Y los perros han venido ya alguna vez y bueno, este que es nuevo es la primera vez que viene. Vengo a que me bendigan a mi perra, que desde que tiene 5 años ya nunca había venido y tiene ilusión en venir. San Antón es el patrón de los animales y a él le piden, los fieles, que cuiden de sus inseparables compañeros. Que me dure mucho tiempo, que ya son 12 lo que tiene, que me la proteja de enfermedades y que sea lo que Dios quiere. Hay muchas personas que es su compañía y que es casi su familia y lo cuidan con mucho cuidado y mucho cariño. Las personas mayores saben muy bien lo que esto significa, tener un animal que ellos cuidan mucho. Más tranquilos, más juguetones, independientes o exóticos. Lo realmente importante es que estos animales aportan felicidad y alegría a sus dueños e intentan devolverles, en este caso con protección, todo el cariño que ellos les regalan cada día. Música, bailes y juegos con rasgos solidarios. Así se pone el punto y final a las fiestas del barrio de San Antón en la capital, con una celebración infantil solidaria que desde hace 10 años permite la realización de proyectos solidarios en República Centroafricana. Seguimos en ello, en ese centro nutricional que necesitan, que nos han demandado y bueno, como dice nuestro lema, porque nos necesitan, aquí estamos. Los cofrades de San Antón y los distintos grupos de scouts de la capital son los organizadores de esta fiesta infantil para recaudar fondos con actividades como la globoflexia o talleres de pintura, aunque en esta ocasión la novedad venía de la mano del concurso de dibujo y redacción. Ha habido una propuesta de un concurso de redacción y poesía a San Antón, su barrio, las fiestas, y de pintura. Representando la importancia de San Antón a través del dibujo o la escritura. Los más pequeños han sido los protagonistas en este punto y final de las fiestas de este barrio murciano. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. Llega el momento de abrir nuestra ventana al mundo para conocer toda la actualidad de la Iglesia Universal en los últimos 7 días. Conocemos los últimos actos que Su Santidad el Papa Benedicto XVI ha presidido durante esta semana. Todos los años una delegación de la Iglesia Luterana Finlandesa acude a Roma para celebrar a San Enrique, patrón de su país. El Papa ha agradecido su visita, que sirve para introducir la Semana por la Unidad de los Cristianos, que comienza el 18 de enero, y les ha invitado a rezar unidos. To advance in the ways of ecumenical communion thus demands that we become ever more united in prayer, ever more committed to the pursuit of holiness, and ever more engaged in the areas of theological research and cooperation in the service of a just and fraternal society. Benedicto XVI ha recibido como regalo una pintura de uno de los artistas finlandeses más importantes del momento. El Papa dijo que confía en que estas reuniones ecuménicas en Roma sirvan para seguir fortaleciendo la relación entre todos los cristianos del país. Beatissimo Padre, è per me una particolare gioia poterla salutare a nome del nostro Pontificio Concilio Cor Unum. Con estas palabras, el cardenal Robert Sara dio las gracias a Benedicto XVI por recibir al Pontificio Consejo Cor Unum, dicasterio vaticano que coordina el trabajo de las organizaciones católicas de ayuda humanitaria. El Papa les invitó a defender la cultura cristiana en una sociedad marcada por una tendencia de materialismo hedonista. Negli ultimi secoli ideologie che inneggiavano al culto della nazione, della razza, della classe sociale, si sono rivelate vere e proprie idolatrie. Altrettanto si può dire del capitalismo selvaggio, col suo culto del profitto, da cui sono conseguite crisi, disuguaglianze e miseria. Benedicto XVI les pidió que no olviden el aspecto espiritual del hombre y rechacen así una cultura donde se permite todo lo que técnicamente es posible, aunque no sea legítimo, como las políticas demográficas. Il cristiano, in particolare che opera negli organismi di carità,
deve lasciarsi orientare dai principi della fede, mediante la quale noi aderiamo al punto di vista di Dio, al suo progetto su di noi. Benedicto XVI les animó a tener un espíritu crítico para no favorecer de forma directa o indirecta proyectos contrarios a la moral cristiana. El cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, presidirá las meditaciones de los ejercicios espirituales que cada año durante la primera semana de Cuaresma realiza el Papa y la Curia Vaticana. Según adelantó la agencia francesa Imedia, el cardenal Ravasi se convierte en el 8º prelado al que Benedicto XVI confía la predicación de sus ejercicios espirituales. En años anteriores han dirigido las meditaciones de Cuaresma personalidades como el cardenal congoleño Laurent Monsengo Pasinga, el carmelita francés François-Marie Letel o Enrico Dal Cobolo, salesiano y rector de la Universidad Lateranense de Roma, entre otros. Ayudar a encontrar el silencio y experimentar su presencia dentro del corazón es la línea de fondo de la oración del silencio, una obra del padre dominico José Fernández Moratiel, que recoge una treintena de textos para dibujar un camino espiritual que conduzca al encuentro con Dios. Textos breves a modo de guía espiritual para que sirvan en la escucha de uno mismo al lector. Es la recomendación que nos trae hoy la librería San Pablo. Saludos amigos desde San Pablo. Esta semana les queremos recomendar un libro editado como novedad este mes por nuestro propio sello editorial que les ayudará a descubrir la espiritualidad de la Escuela del Silencio, un camino espiritual de clara raíz dominica que pretende el encuentro con Dios en el puro silencio interior, acallando todo aquello que impida contemplar en los corazones al amor con mayúscula. El libro, titulado La oración del silencio, recoge una treintena de textos del monje leonés de la Orden de Predicadores, José Fernández Moratiel, quien fue además el creador de esta escuela. Unos textos breves que parten de una cita bíblica y que van desgranando una espiritualidad sencilla para vivirla en nuestro día a día, cada uno según sus propias circunstancias y capacidades. La oración del silencio es un libro pensado a modo de guía espiritual para adentrarse en él sin prisas, dejando que el silencio se haga poco a poco un hueco en el corazón y gozarse así del amado en nuestra propia morada interior. 12ª entrega de la colección Mambré San Pablo, la oración del silencio cuenta además con una amplia introducción del hermano Fray Julián de Cos, en la que podremos conocer más a fondo las características de esta escuela y la personalidad de su fundador. Y llega el momento de abrir nuestro capítulo de cine, hoy con un gran título de los años 30, Tres camaradas. Fue nominada al Oscar a la mejor actriz en 1938, un film que narra a los críticos momentos de la posguerra mundial, ambientada en una Alemania destruida y sumida en el caos. Una cinta de la que, si quieren conocer más detalles, estén atentos a nuestro crítico de cine, José María Sesé. Librería San Pablo patrocina esta sección. Decía Aristóteles que la amistad era lo más grande del mundo. Cicerón la compara con la luz del sol, que si falla no podemos ni vivir. Voltaire tiene frases sobre lo mismo. San Jerónimo, en una famosísima frase, decía que amistad que se puede romper nunca fue verdadera amistad. Y Montaigne, por ejemplo, el gran ensayista, decía que era una virtud. Con lo cual, toda la tradición occidental ha hablado de la amistad impresionantemente bien, y es increíble que el cine no hubiera hecho una película sobre la amistad tan plena hasta el año 38 como Tres camaradas. De hecho, después tampoco ha sido el tema mayor tratado, pese a que el 90% de nuestros amores habituales son amores de amistad. Esta película, Tres camaradas, es una de esas joyas que vamos a rescatar del baúl de los recuerdos, porque su director, Frank Borzage, un director norteamericano de madre suizo-alemana y padre italiano, fue el primer director en conseguir un Oscar por El séptimo cielo, otra película interesante que podíamos traer a colación. Y sin embargo, pese a ser el padre del melodrama, como actualmente no está muy de moda el melodrama, no soy un director muy conocido. Además tuvo problemas políticos grandes con esta película de la que vamos a hablar hoy y con otra que se llamaba La tormenta mortal, porque en ambas citaba de alguna manera al nazismo recién imperante. La película es una película también de conjunto porque tiene como guionistas nada menos que a Scott Fitzgerald, el célebre autor del Gran Gatsby, junto a él Joseph Mankiewicz, que luego fue un conocidísimo director, y
La novela de fondo es de Erich Maria Remarque, que es uno de los grandes autores del periodo entre guerras alemán. Sobre él se había hecho una película famosísima que se llamaba Sin novedad en el frente, hecha por los norteamericanos, pero sobre el lado alemán de la Primera Guerra Mundial. Y la película que hoy nos ocupa comienza precisamente ahí, en el final de la Primera Guerra Mundial, 3 camaradas que están brindando por el final de la guerra y que deciden crear un garaje para reconstruir, se habla mucho de la reconstrucción en la película, para reconstruir coches, lo mismo que hay que reconstruir Alemania. Pero durante esos momentos de convulsión social tremenda, donde empieza a haber grupos totalitarios, no se habla nunca de los nazis propiamente porque estamos en los años 20, pero sí grupos totalitarios y el ambiente social difícil, pues su amistad prevalece y cada vez es mejor. Y además entra un cuarto personaje, Pat, que es la esposa de Eric. Uno de ellos se casa con esta chica y por lo tanto los 4 forman un grupo de 4 camaradas espectacular. Es más, si es impresionante la relación entre ellos de amistad, no lo es menos la relación con ella, con la mujer de su amigo, porque las conversaciones, por ejemplo, que tiene el personaje de Otto con Pat son impresionantes, entre un hombre y una mujer muy amigos y que quieren mucho ambos al marido de ella. Es una película fastuosa sobre el tema de la amistad. Es impresionante a lo largo, es una de esas películas que hay que coger papel y lápiz y empezar a anotar frases porque está llena de ellas la película. Los personajes fundamentales están hechos por Robert Taylor, un célebre galán en ese momento de Hollywood, Frank Cotton, que es un individuo que quizá, un actor muy bueno que quizá haya sido menos conocido por el gran público recientemente en el papel de Otto, Robert Young, que lo conocerá todo el mundo como el Marcus Welby de la famosa serie de los años 70, de mi generación, y por fin Margaret Sullavan, una chica especializada en hacer papeles de traer al protagonista al buen camino a lo largo de toda su cinematografía. Decía que es una película maravillosa en el tema de la amistad, pero también en otros temas. Tiene una de las muertes más bonitas de la historia del cine. La muerte de Pat, el sacrificio de ella y cómo dice que muero llena de amor, es una de las cosas más bonitas que se ha rodado nunca. Lo mismo que hay una de las escenas prodigiosas de la película es cuando Otto se va a vengar del asesino de su amigo Gottfried y lo va persiguiendo con una pistola delante de una iglesia con una cristalera impresionante mientras suena el aleluya, y al mismo tiempo se convierte esa escena cinematográficamente en una escena de venganza, en una escena de justicia divina. Cómo se produce esa escena, los blancos y negros, es una obra maestra del cine negro, de lo que luego imitará en un momento muchísima gente. Más imitada todavía ha sido el final, el último fotograma, porque los 4, 2 que están muertos y 2 que están vivos, andan juntos por encima de la nieve en esa perfecta y maravillosa creación de que la materia puede que el espíritu puede sobre la materia, que será imitada hasta películas tan recientes como La Guerra de las Galaxias, en la escena en la que aparecen también los muertos al lado de los vivos avanzando hacia la cámara. Ese final es uno de los finales más bonitos de la historia del cine y lo hizo por primera vez 3 camaradas. Película realmente fabulosa para entender lo que es la amistad y la importancia que tiene todo ello con el espíritu del hombre. Librería San Pablo patrocina esta sección. Abrimos nuestra agenda como cada semana para conocer las previsiones y eventos que ustedes nos han enviado y que tendrán lugar los próximos días en nuestra diócesis de Cartagena. Les recordamos que pueden seguir enviándonos sus informaciones y noticias a nuestra dirección de correo haciendoiglesia@populartvmurcia.com. El viernes 25 de enero, festividad de la Conversión de San Pablo, vigilia de oración por la unidad de los cristianos en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de las Torres de Cotillas. Será a las 8:30 de la tarde. También el viernes 25 de enero, celebración interconfesional con motivo de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Tendrá lugar en la parroquia San Vicente de Paúl. El lunes 28 de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los docentes. La Universidad Católica San Antonio de Murcia celebrará una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Tras el acto religioso tendrá lugar la investidura como doctor honoris causa del seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque. El martes 29 de enero a las 7 de la tarde, encuentro con universitarios en el campus de la Merced. También el martes 29 de enero tendrá lugar una jornada de formación permanente para los sacerdotes de la diócesis de Cartagena en el Centro de Estudios San Fulgencio. Será a las 11 de la mañana y la ponencia será impartida por el obispo de la diócesis de Guadix.
Llegamos al final de nuestro tiempo por hoy con el deseo de que hayan conocido un poco más sobre el ecumenismo. No olviden que la tarea ecuménica, tal como subraya el Concilio Vaticano II y el Beato Juan Pablo II, es responsabilidad de toda la Iglesia y de todos los bautizados, que deben hacer crecer la comunión parcial ya existente entre los cristianos hasta la plena comunión en la verdad y en la caridad. Por eso la oración por la unidad debe ser parte integrante de la vida de oración de todos los cristianos. Con este mensaje nosotros nos marchamos, dejándoles como cada miércoles con nuestro compañero Luis Emilio Pascual, que ya está preparado con un nuevo programa de Vidas con Luz. Y si quieren conocer más sobre la Iglesia de Cartagena, ya saben que Cristina Abad se lo cuenta en El Espejo de la Iglesia, todos los viernes en la cadena COPE. Volveremos la próxima semana con muchas más historias. Hasta entonces, sean felices.